El calvinista va a decir, en base al primer punto, que el ser humano es depravado totalmente, que no puede creer, está muerto, va a decir que Dios elige o escoge a las personas para salvación incondicionalmente. Va a decir que es una tarea o una decisión e intervención soberana de Dios en una persona, en otra, como Él quiere. Lo vuelvo a decir, ellos dicen que es una elección libre, soberana e incondicional. Ellos dicen entonces, elección incondicional, es una decisión soberana de Dios. Dicho sea de paso, el calvinista cuando va a empezar a hablar de esto, va a usar mucho el término soberanía de Dios, y que Dios es soberano, y que puede elegir como Él quiere, y de hecho lo hace, y que soberano, soberano, soberanía, soberanía, lo van a decir 1000 veces. Sin embargo, es otra palabra que no aparece como tal. Sí, el Señor es Señor y es supremo, sí, pero soberano, digitando, manipulando mentes y voluntades y eligiendo incondicionalmente, no. Así que cuidado con el uso de esa palabra, porque parece ser que si yo no digo que Él es soberano, yo estoy en falta, porque Dios es soberano. Sí, Dios es supremo, Señor soberano. Pero en su soberanía yo entiendo por la Escritura que no se manejan los términos que los calvinistas dicen de Él. Entonces, ellos dicen que es una elección incondicional del pecador, y además uno comienza a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que a algunos elija y a otros no? Entonces dicen, bueno, no sabemos bien, porque no sabemos todo de Dios, no sabemos sus motivos, sus motivaciones, sus razones, pero no lo podemos cuestionar, porque Él es Dios y en su soberanía elige. Bueno, déjeme decirle que uno puede leer los 4 evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas, y no dice que Dios elige en su soberanía al pecador que va a ser salvo, no lo dice, dice, id y predicad el evangelio, el que creyere será salvo, dice el Señor. Bueno, vamos por parte. Otra cosa que se deriva en la doctrina de ellos es decir que Dios es soberano. Por tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Ellos dicen eso. ¿Qué significa eso de libre albedrío? Bueno, más o menos que el hombre puede decidir con libertad acerca de su vida. Puede decidir, tiene capacidad de pensar, de sentir y de elegir, de decidir, de tomar decisiones. Puede, incluso, se los adelanto, la Biblia dice que el hombre puede elegir o puede decidir desobedecer a Dios. Claro que sí, desde el principio. ¿O no leímos en el bloque anterior que Dios le dijo, mirá Adán, comé de todos los frutos del jardín, todo lindo, pero de este no? Se fue Dios. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Tomaron la decisión de desobedecerle. El ser humano tiene voluntad, tiene capacidad de decidir y decide bien y decide mal, decide obedecer y decide desobedecer. Por eso estamos como estamos, porque somos hijos de Adán y Eva. Bueno, ellos dicen el hombre no tiene libre albedrío. Usted puede leer, ellos usan mucho ese texto en Juan 6. El Señor dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Ven, dice. Elección incondicional. Nadie puede venir al Señor Jesús para ser salvo si el Padre no le trae. Este es uno de los más grandes textos fuera de contexto que yo he visto en mi vida. Es una locura esa interpretación. Lo vamos a ver en un momento. Ahora, ellos dicen otra cosita más. Dicen que Dios llama a todos porque la tratan de arreglar, ¿no? Porque surgen otros asuntos. Si Dios elige a uno y al otro no, y dice que los ama, porque los ama, de tal manera amó Dios al mundo, pero elige a este y el otro no. Elección incondicional. ¿Y su amor dónde está? Digo, por el no elegido. ¿Su amor dónde está? El amor de Dios por él y por ella. ¿Y su verdad dónde está? Si dice que ama a todos y les predica a todos, no, pero por otros motivos eligió a este y al otro no. Pero déjeme decirle algo. ¿Y el amor de Dios dónde está? ¿Y la franqueza de las palabras de Dios dónde está? ¿Dónde queda?
Bueno, hasta ahí con lo que ellos dicen. Ellos dicen que Dios tiene un llamado general y un llamado eficaz para el elegido. Incluso lo vamos a ver enseguida, una gracia irresistible, no se va a resistir, va a ser salvo. Hasta suena discriminatorio, hasta suena de acepción de personas. Y Dios dice en su palabra que no hay que hacer acepción de personas. ¿Cómo entonces? Bueno, vamos a corregir un poquito esto a la luz del texto bíblico. Dijimos que varias palabras del acróstico no figuran en la Biblia, ¿verdad? La palabra incondicional. Leo algo aquí. El énfasis constante del calvinista sobre la soberanía de Dios en la elección tampoco figura en la lectura del Nuevo Testamento. Seamos sinceros. Usted lee desde Mateo hasta Apocalipsis, no va a encontrar ese énfasis de la soberanía de Dios eligiendo a uno y dejando al otro. No solamente dejando, está condenado, está perdido. No. Ese énfasis no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece. Incluso el Evangelio de Juan, ¿para qué fue escrito? Para que sepáis quién es el Señor y creyendo tengáis vida. Y el Señor llamó, amó, dijo que le creyesen, lo repitió 1000 veces, se fue a charlar con la samaritana, perdonó a la mujer adúltera, fue a las multitudes en Galilea, las multitudes en el templo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, a propósito, creo que yo se los regalé en un pendrive aquí a la iglesia, pero todo aquel que quiera puede entrar en nuestra página en internet de Semillas al Aire, el programa radial, www.semillasalaire.com.ar. Y de allí puede bajar a su computadora todo el Evangelio de Juan. Usted puede ahí gratuitamente, sin clave, lo puede bajar. Y es para que lo comparta con la gente, hermanos. Póngalo en un CD, regálelo. Póngalo, compártalo, cópielo en otro, póngalo en un reproductor de MP3, de eso que se escucha con auriculares. Póngalo en el teléfono móvil, en el celular, ahora se pone en MP3. Escúchelo, compártalo. En el MP3 de su automóvil, el programa radial dura 25. Ustedes llevan un amigo 25 minutos, media hora, póngale el programa radial, va a escuchar el Evangelio de Juan. Va a escuchar algunas cosas, va a conversar con usted. Son formas de evangelizar. Antes solo dábamos folletos, hoy podemos compartir MP3, YouTube, canciones, mensajes. Bueno, sigo con esto, listo. Elección incondicional. Ahora, Dios lo presentan los calvinistas como un soberano que elige, y elige al que no puede creer, porque ya está dicho que inhabilidad total, el pecador no puede creer, entonces Dios lo elige, porque no puede creer. Pero yo creo que está desenfocada el concepto de la soberanía de Dios. Lo presentan ellos como un soberano que atrae o controla robots, que no tienen voluntad de decidir. Atrae robot, o es como una elección digitada ya, este sí, el otro no, marca así con el dedo, y con propósito que no podemos cuestionar a Dios. Pero saben, el hombre yo creo que tiene libre albedrío y lo tiene limitado. Libre albedrío, ¿qué es eso? La capacidad de pensar, la capacidad de decidir, la capacidad de tomar decisiones. Obedecer, no obedecer. Hacer esto o aquello. Lo decide. Tiene esa capacidad el ser humano. Fuimos creados con esa capacidad, hermano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos esa capacidad. Hoy somos pecadores, descendemos de Adán y Eva, pero tenemos esa capacidad. ¿De acuerdo? Les decía, uno de los primeros bloques que tuvimos, que la elección no es incondicional, no es así arbitraria, tipo control remoto trayendo un robot para acá. No. La elección bíblica, vimos que es mediante la obra de Cristo. Somos escogidos en Cristo. Además somos escogidos mediante la predicación del Evangelio, según 2 Tesalonicenses, por la obra santificadora del Espíritu y por la respuesta de fe. Ahí, de esa manera, se produce lo que podríamos llamar esa selección o elección. Llegamos a ser creyentes escogidos en Cristo, llamados afuera, ecletos, escogidos, para formar parte de una nueva asamblea que se le llama eclesia. Somos los ecletos de la iglesia, la asamblea de los llamados afuera. Entonces,
Entiéndanme, yo creo, el calvinismo no solo afecta a la salvación, no solo distorsiona, sino que afecta el carácter de Dios. Dios es intocable, habita en luz inaccesible, en su majestad, pero quiero decir, afecta el concepto, afecta el carácter de Dios. Si me habla de que ama al mundo, pero después elige a este y al otro no, ¿dónde está su amor? Si dice su palabra que de tal manera ama al mundo, pero elige a este y al otro no, ¿dónde está la franqueza de su palabra? La verdad de su palabra. Bueno, en cuanto a ese concepto o a ese versículo que usan ellos, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, y fíjense. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Muchos calvinistas van a decir textos fuera de contexto. No solamente esto, sino un montón. Es notable, a mí me llama tanto la atención porque muchos de estos hombres tienen buena hermenéutica y han escrito libros de hermenéutica. Pero para esto se les olvida. Ellos dicen así, fíjense, capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 44. Dice el Señor hablándole a los judíos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Dice el calvinista. Nadie puede venir al Señor si el Padre no lo trae. Y hasta explican el verbo traer. Dice que es un verbo fuerte, arrastrarlo, traerlo. Nadie puede venir. Entonces ellos hablan de una elección incondicional. El Padre elige a un fulano, lo trae al Hijo, al Señor Jesucristo, a la fe, para que pueda ser salvo. Y el Señor dijo, yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Y bueno, el Padre lo trae al Hijo y el Hijo se lo lleva al Padre. Bueno, y ellos predican fuerte. Suena convincente, según lo dicen ellos. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero un momentito, ¿qué tal si leemos después del punto y aparte? El renglón que sigue, fíjese, versículo 45, escritos están los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre, la enseñanza del Padre, y aprendió de Él, viene a mí. Está facilito, ¿no? Número 1, no están allí discutiendo calvinistas y arminianos. Para entender el texto y el contexto, por favor, no están allí discutiendo calvinistas y arminianos. El que viene al Padre, que lo trae, que lo elige. ¡No! Esas ideas no están allí. Aquí está discutiendo el Mesías, el Señor judío, nacido en el linaje de David, está discutiendo con judíos que no le querían creer. Y le dice en el versículo 43, no murmuren entre vosotros. Judíos discutiendo con judíos, ¿eh? Ninguno puede venir a mí, de ustedes, si el Padre no le trae. Judíos, ninguno de ustedes judíos puede venir a mí si el Padre no le trae. Pero dice enseguidita, serán enseñados por Dios. Esos judíos eran solo religiosos y no tenían un claro entendimiento de la palabra del Dios el Padre, la palabra del Antiguo Testamento. Dice, nadie puede venir a mí de ustedes porque son religiosos judíos. No conocen la palabra del Padre y no lo dice varias veces en varios textos aquí en el contexto del Evangelio de Juan. Pero dice, serán enseñados por Dios, la palabra del Antiguo Testamento, y el que oye a Dios viene a mí, dice el Señor. Porque la palabra del texto del Padre, la palabra del Antiguo Testamento, marca quién es el Mesías de Israel. Por lo tanto, ustedes, si la estudiaran y comprendieran, vendrían a mí, serían traídos por la palabra del Padre hacia mi persona, que soy el Mesías de Israel. Esa es la discusión y esa es la sencilla solución al asunto. Olvide este texto pensando en calvinistas y arminianos, no está allí. Este texto es el Mesías judío, el Mesías de Israel, discutiendo con judíos que no le creían. Y dice, no murmuren entre ustedes, no pueden venir a mí si el Padre no le trae. Si fuesen enseñados por la palabra del Padre, vendrían a mí, porque la palabra del Padre me indica a mí como Mesías de Israel. Fíjese un poquito más en el contexto de alrededor de este texto. Fíjense capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
¿Cómo dio testimonio de él como Mesías de Israel el Padre? Por su palabra, inclusive por sus palabras en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras de Dios. Leo de nuevo el 37 y el 38. Fíjense, Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis, fíjense, a estos judíos incrédulos les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no le quieren creer. Si tuviera la palabra del Padre morando en ustedes, le dice el Señor a los judíos, vendrían a mí, me creerían, porque la palabra del Padre me indica como Mesías de Israel. Consejo para los judíos y para todos. Versículo 39, consejo del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, no saque texto fuera de contexto. No tome una frasecita para armar una teología, por favor, una teología fuera de contexto. Eso es lo que el Señor le dice vez tras vez en cuanto a la palabra. Fíjense versículo 46, Juan 5, 46. Si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Moisés es la palabra del Padre, el Antiguo Testamento. Versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? El Señor no está hablando con elegidos o con no elegidos. El Señor está discutiendo, tratando de convencer por la palabra escrita quién era Él. Nosotros tenemos que ir y predicar y también aclarar y discutir. A veces es un proceso, pero fíjese, no es que los atrae el Padre como teniendo un imán, el Padre los atrae al Hijo y el Hijo los salva. No, es por su palabra, escudriñar las Escrituras. En muchos lugares más también lo dice en el propio Evangelio de Juan. Fíjense, cuando ora el Señor en Juan 17, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Después dice en Juan 8, fíjense por favor, Juan 8, 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Lo ve? Por esto no la oís vosotros, le dice a los judíos incrédulos. Porque no sois de Dios. Ahí está, hermano. Y vuelva al capítulo 6 y relea 5, 6, 7, 8, las discusiones del Señor, diciéndoles, la palabra del Padre me señala a mí. No discutan entre ustedes, dice. Nadie puede venir a mí, creer que soy el Mesías de Israel, dice el Señor, si el Padre no le trae. Seréis enseñados por Dios y el que cree la palabra del Padre vendrá a mí y creerá en mí, porque la palabra del Padre me indica como Mesías y Salvador. Por favor, no meta más a calvinistas o arminianos en este contexto, porque no estaban ni deben estar. ¿De acuerdo? Es terrible este texto en Juan 6. Algunos calvinistas dicen que el ser humano no tiene albedrío, que lo trae así como si fuera un robot. No, por favor, no. Espero que hayamos entendido el texto y el contexto de ese versículo. Bueno, finalmente, ellos dicen, Dios llama a todos, pero con el elegido tiene un llamado eficaz. ¿Qué? Primero, ¿dónde está en el Nuevo Testamento? Muéstreme un versículo que lo diga. Segundo, ¿cómo llamado eficaz? ¿Quiere decir que Dios tiene otros llamados que no son eficaces? ¿Qué me está diciendo? No, son ideas de hombre que trataron de armar algo y lo estructuraron y lo montaron así. Nosotros nos ajustamos al contenido del texto del Nuevo Testamento. Bien interpretado, sin sacar frasecita fuera de contexto, por favor. Así que, elección incondicional, no. Hay que ir y predicar a Cristo para que sean escogidos en Cristo. Cuando alguien responde a la fe, pasa a ser un escogido de Dios. El punto 3, los calvinistas van a decir, expiación limitada. ¿Qué significa expiación? Bueno, sacrificio, limpieza de pecado. Se usaba la palabra en el Antiguo Testamento con los sacrificios de animales, cuya sangre cubría el pecado, etc. Bueno, pero cuando dicen expiación limitada se habla de la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo y la sangre derramada de Cristo. El calvinista dice que Cristo murió solo
por los escogidos. ¿Oyó? Es tremendo. Los calvinistas dicen, no murió por todo el mundo, por toda la humanidad Cristo, murió por los escogidos. Y entonces argumentan que si hubiera muerto por todos, todos deberían ser salvos. O por otro lado argumentan, dice, si hubiera muerto por todos, pero no todos se salvan, su sacrificio sería ineficaz para muchos. Bueno, ese es el razonamiento de ellos. Yo no puedo aceptar un concepto así, simplemente porque leo el Nuevo Testamento. Un montón de lugares, en un montón de textos, se dice clarito que el Señor murió por el mundo, por los pecadores, y textos sencillos. Bueno, los calvinistas se van a pasar horas retorciendo esos textos para tratar de explicar que no. En vez de perder tanto tiempo discutiendo textos, ¿por qué no vamos a predicar el Evangelio, a hacer otras cosas útiles? Porque esto es muy sencillo. Juan 1:29, el Bautista dijo, señalando al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los escogidos. ¿Dijo así? No, estoy medio dormido hoy domingo. No, lo dije a propósito, es obvio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, clarito, hasta los niños lo saben. Porque de tal manera, tal magnitud de amor, de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, significa la palabra, el cosmos, a la humanidad toda, que dio a su Hijo en la cruz. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino que todos, ¿cómo dice? A ver, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y vieron que eso es individual, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio la vida por todos, el Padre dio al Hijo, el Hijo dio su vida, fue sacrificado en la cruz, dio la vida por el mundo, a fin de que todo aquel que crea sea salvo, no se pierda, sino que sea salvo. Todos, Dios abrió la chance, digamos, la oportunidad para que todos los seres humanos oigan y todos puedan tener la oportunidad de creer, hermanos. Por eso dijo, vayan y prediquen. Expiación limitada, no tiene sentido. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, pero un texto más, podríamos leer un montón, ustedes saben, pero un texto más, Primera de Juan 2:1, acompáñenme con ese, a ver. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahí aparece una palabra propiciación, que dentro de un tiempo, como les dije hace un ratito, vamos a estudiar y va a estar el estudio en internet. ¿Cómo dice? Mire ese texto, hermano. Qué bárbaro. Él es el sacrificio propiciatorio, su derramamiento de sangre para quitar el pecado, toda una explicación muy profunda y muy linda, muy maravillosa. Pero dice el texto, Él es la propiciación por nuestros pecados, obviamente los pecados de los creyentes, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. No puedo decirlo más claro. Es más, no hace falta ni discutir esta situación. Murió por todos. Vamos a leer 2 Corintios 5. Dice, 2 Corintios 5, 14, 15. Dice, y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí. El uno murió por todos. Y nos constriñe el corazón, dice. Tenemos que ir a predicar, tenemos que compartir esto. Porque sabemos que uno murió por todos. Y después dice, y por todos murió. ¿Para qué? Para los que vivan, para que los que vivan, esos somos nosotros que tenemos vida ahora, vida espiritual, ya no vivan para sí, sino para Él, dedicando nuestras vidas a Él. Por todos murió, no cabe la menor duda. Murió por todos y por todos nuestros pecados. Porque la Biblia siempre lo dice en plural y dice Efesios 1:7, Colosenses 1:14, dice que nos perdonó nuestros pecados.
en plural, nuestros pecados. Murió por todos y por todos nuestros pecados. ¿Sabe por qué lo digo? Porque un día llegó a mi casa una chica, 2 señoras, con bolsitos negros y me sacaron una revista y me empezaron a hablar. Le digo, le empecé a hablar de Cristo y me dice, sí, claro, Cristo murió en la cruz por nosotros. Así le digo, mire usted, ¿y qué más me puede decir? Entonces perdonó nuestros pecados, ¿cómo es? No, dice la chica, la más joven. Cristo murió por nuestro pecado original, dice. Qué bien, le digo, ¿qué noticia me traes? Cristo murió por nuestro pecado original. Y vos me podés decir, ¿qué hago yo con todos los otros pecados que cometí en mi vida, que son una parva, son toneladas? Me traes una buena noticia, Cristo murió por el pecado original. ¿Y qué hago con los otros? Se quedó callada la chica. Después seguimos la conversación y le insistí en ese tema. Hermanos, Cristo murió por todos los seres humanos y cargando todos nuestros pecados. Gloria a Dios que haya sido así. Si no, no tendríamos chance. Estaríamos fritos. Murió por todos nuestros pecados, ofreciendo en su amor la posibilidad de salvación a todos. Por eso tenemos que ofrecerla a todos. Si alguno se pierde, será porque rechazó el ofrecimiento genuino y amoroso de Dios. Lo rechazó o fue indiferente, etc. Es responsabilidad del pecador recibir o rechazar. Pero de parte de Dios, en su infinito amor, proveyó salvación para todos los seres humanos, porque ama a los seres humanos, porque Cristo murió por todos los seres humanos y por todos nuestros pecados, y se ofrece salvación gratuita al pecador que quiera recibir al Salvador. Gloria a Dios que fue, es y será así. Somos salvos por eso y podemos y debemos ir y compartirlo con otros para que otros también lleguen a ser salvos. Amén. Gracias Dios por tu palabra clara, tu amor inalterable y la extraordinaria obra de Cristo. Gracias. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos guíe a toda la verdad como tú has prometido. Gracias. Gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesucristo. Amén.